Listo. Quiero saludar a los hermanos que están conectados vía internet para compartir el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando este libro y esta carta magnífica de Primera Tesalonicenses capítulo 2 y estuvimos compartiendo el domingo pasado Perseguidos por Jesús y el precio por ser un cristiano verdadero. Justamente estos tesalonicenses que se convirtieron con la predicación de Pablo por 3 días de reposo en la sinagoga de Tesalónica y que con la ayuda también y la colaboración de Silas y Timoteo el joven que los acompañaba, se fundó esta iglesia hermosa. Y justamente Pablo les va a hablar de que fueron perseguidos y que cuando uno cree en el Mesías, el Cristo, en Jesús, el verdadero, va a haber persecución. Y estuvimos viendo allí en Primera Tesalonicenses capítulo 2, nos dice la palabra de Dios en el versículo 14: pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Ahora, ellos eran de ejemplo a las iglesias de Judea, porque también tenían algo en común: la persecución, pero en segundo lugar, también los mismos sufrimientos, pero por el mismo pueblo. Ahora fíjense, porque Pablo lo marca y la palabra lo destaca, en el versículo dice, tal como ellos padecieron, versículo 14, a manos de los judíos. Y vemos que la principal fuerza opositora del cristianismo, de los hebreos convertidos a Cristo, son los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios que ha sido incrédulo. Y cuando Pablo nos habla y les habla a ellos de la persecución por mano de los judíos, como les pasó a ellos en la sinagoga, que se divide en dos, y aquellos que no creen se levantan y los persiguen, y Pablo tiene que huir hasta Berea, y de Berea también van a llegar hasta allá 70 kilómetros para seguir persiguiéndolos, y se va a tener que embarcar rumbo a Atenas y dividir el equipo misionero. Pablo solo se va a embarcar rumbo a Atenas. Y es tremendo porque vamos a ver que esta oposición y esta persecución especialmente viene de la mano de los judíos incrédulos, del pueblo de Dios que ha rechazado históricamente a los mensajeros de Dios. Buenas noches. Y vamos a ver allí en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, y Pablo va a hacer una reseña del pueblo judío y nos va a decir en el versículo 15, observen, dice, está hablando de los judíos que han rechazado el camino, la verdad, a Jesús como Mesías Salvador. Dice el versículo 15, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Observen de qué manera describe Pablo a los judíos y les recuerda a los tesalonicenses
que los judíos fueron los que mataron al Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar la dureza de su pueblo que cuando Dios envía a su Hijo, el Mesías, que demostró mediante el cumplimiento de las profecías que era el auténtico Mesías enviado a Israel? Nos dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No solo que no lo recibieron al Mesías, dice Pablo, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Y acá tenemos que detenernos un poquito, pensar la dureza de su pueblo, que no solo rechazó al Mesías, sino lo crucificó. Porque ellos fueron, las autoridades religiosas judías, fueron ante Pilato a pedirle la crucifixión para Cristo. Y si hay uno de los pecados terribles, tremendos, que cae sobre el pueblo judío, es haber rechazado y crucificado a su Mesías Salvador. Es muy pesado cargar con la sangre del Mesías. Me acuerdo uno de los pasajes que dice, y está Pilato tratando de salvar a Jesús, ellos dicen, su sangre, dicen los judíos, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo. Tremendo hasta qué punto puede llegar la dureza de su pueblo y la incredulidad de hacerse cargo de la sangre del Mesías y decir nosotros, que caiga sobre nosotros. No saben, como dijo el Señor desde la cruz, perdonan a los padres porque no saben lo que hacen. Pero siempre ha sido un pueblo, históricamente desde su concepción, un pueblo duro, un pueblo que orgulloso, un pueblo que le costaba someterse y le costaba aceptar los mensajeros que Dios les enviaba históricamente, y Pablo lo reconoce, mataron al Cristo. Fíjense, vamos a ver algunos textos para mostrar esta verdad tremenda, y para ello vamos a estar viendo un pasaje que se encuentra en Lucas 24. Cuando viene allí, vamos a ver esta porción donde Jesús resucita, va caminando con los discípulos de Maús y ellos no saben que es el Señor. Entonces él se hace como que no sabe qué había acontecido, ellos venían entristecidos. Y dice allí en Lucas 24, versículo 19, Lucas 24, 19, dice la palabra de Dios. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahí tenemos el resumen de la historia de Jesús contada por los mismos discípulos. Y observen cómo ellos hacen énfasis en el versículo 20 y dice, cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Se lo dicen al mismo Cristo que está resucitado al lado de ellos y no saben. ¿Entienden? Pablo lo recuerda que ellos fueron los que crucificaron al Mesías. Es algo histórico de la justamente característica de la dureza del pueblo de Israel. Y hay una porción que me impacta mucho que se encuentra en Lucas 19, donde también encontramos allí
lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén del rey, montado en ese pollino hijo de asnas. Pero en esa misma porción donde hay algarabía, donde hay mantos y palmas, y donde dice bendito el que viene en el nombre del Señor, el liderazgo va a rechazar esta entrada triunfal. Lo encontramos en Lucas 19, versículo 39, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Claro, estaban enojados, rechazando la entrada triunfal descrita en el libro de Zacarías, rechazando directamente el liderazgo judío al Mesías enviado por Dios a Israel. Ahora, fíjense esta actitud de dureza, lo que provoca en el Mesías, en Jesús, nuestro Señor. Dice el versículo 41, cuando se acercó al ver la ciudad, observen, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad, la ciudad del gran rey, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conocisteis el tiempo de mi visitación. Tremendo el quebrantamiento del Mesías llorando sobre su santa ciudad por el rechazo y la dureza de su pueblo, y anticipando el juicio que iba a venir sobre la santa ciudad en el año 70, cumplido por el general Tito, que destruyó, rodeó la ciudad, hizo el terraplén, prendió fuego la ciudad. No quedó nada, solo queda el muro, pedazo del muro, que es el actual muro de los lamentos, donde ellos van a orar, a llorar y a clamar para que vuelva el Mesías, que ya vino, que ellos lo rechazaron y que ellos lo crucificaron. Históricamente, la persecución ha venido en la iglesia primitiva de Jerusalén, por mano de los judíos, no de los gentiles, sino de su mismo pueblo. Tremendo lo que Pablo va revelando y mostrando que siempre ha sido así. Fíjense lo que dice Hechos 3. Vamos a Hechos 3. Ya está acá el desarrollo y la historia de la iglesia. Vamos a encontrar allí a Pedro predicando. Hechos capítulo 3, versículo 13, dice Pedro: y el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. ¿Se acuerdan cuando Pilato dijo: bueno, le voy a soltar un preso? Puso el peor, Barrabás, y le dijo: ¿a quién queréis escoger? Queremos a Barrabás, queremos al asesino, queremos al ladrón. ¿Y qué hago con el Cristo? Crucifícale.
crucificaré, crucificaré. Tremendo, buenas noches, bienvenida. Tremendo, el pueblo, mire lo que dice el versículo 15, Hechos capítulo 3, versículo 15, dice Pedro: y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. ¿Cómo les vuelve a reclamar, a reprochar, inculpar Pedro a los mismos líderes que habían ejecutado el juicio contra el Mesías, lo habían crucificado? Los vuelve a tener frente a frente y sin ningún tipo de miedo ni temor a la consecuencia y la represalia, les vuelve a decir el pecado terrible y tremendo que han cometido entregando, crucificando al Mesías Salvador. Históricamente ha sido así la historia, la dureza del pueblo de Israel. Volviendo entonces a 1 Tesalonicenses, interesante cómo Pablo hace una reseña histórica de la incredulidad, la dureza y el rechazo del pueblo verdadero de Dios, de los judíos que se convirtieron al Mesías Salvador y la persecución que vino por parte de ellos. Y Pablo dice, no nos debe extrañar, porque históricamente el pueblo judío ha perseguido, fíjense lo que dice capítulo 2, versículo 15 de 1 Tesalonicenses, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Acá recuerda los profetas del Antiguo Testamento, que fueron rechazados y fueron muertos por el pueblo y los líderes que rechazaron el mensaje que los profetas venían a hablarle al pueblo de Israel y darle una oportunidad. Mataban a los mensajeros, crucificaron al Mesías. Y en la iglesia naciente del primer siglo la persecución viene por manos de estos judíos incrédulos. Tanto en la zona de Judea como en el resto del mundo, donde hay judíos dispersos y hay sinagogas, y hay testimonios que se levantan, la persecución viene por mano de ellos. Y fíjense lo que dice Pablo, versículo 15, nos expulsaron y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Claro que no agrada a Dios la actitud de su pueblo contra los enviados de Dios, contra el pueblo de Dios, contra los propósitos de Dios. Y fíjense, Pablo lo va a seguir compartiendo y dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Fíjense a qué punto llegaba no solo la persecución, sino a impedir que el plan de Dios de redención, alcanzando a los gentiles, ellos también se oponían a que las personas puedan escuchar el mensaje de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo instrumento utilizado por el mismo Satanás, su pueblo duro, rechazando la verdad, siendo instrumento de persecución y de oposición a que el mensaje de Dios sea diseminado por el mundo y pueda haber salvación. Tremendo, ¿no? Entonces dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre, fíjense lo que dice acá, llenan la medida de sus pecados. ¿Qué significa esto de que llenan la medida de sus pecados? ¿Qué significa esto? La palabra llenar, en ese versículo, en esa palabra, significa llenar hasta arriba, totalmente.
Es como que Dios permite, como ser humano, a un no creyente, que uno haga pecado, cometa muchas perversidad, pecado, ilícito, desobediencia, pero llega un punto que Dios tiene como un tope, y si pasás el tope, vas a sufrir la consecuencia. Ellos han cruzado la línea que Dios les ha colocado porque han ido mucho más allá de lo que una persona normal puede llegar a cometer. Han pasado la línea, dice Pablo, verdaderamente llenan la medida de su pecado, hasta el borde, hasta no dar más, se han pasado de la raya, y eso trae una consecuencia, lo dice Pablo. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Claro, todo tiene su consecuencia. Ellos han pasado la medida de sus pecados y por eso la ira de Dios viene sobre los judíos que no creen. Una ira que es desatada al extremo. Y podemos ver en el año 70, estamos hablando del año 51, la carta a Tesalonicenses, 20 años después, posteriores a esta carta, vendría la destrucción de la santa ciudad. Dice Flavio Josefo que había 500 crucifixiones diarias de los judíos que habían sido tomados cautivos en la santa ciudad. ¿Se entiende? Y uno dice a veces, ¿por qué? ¿Por qué los judíos sufren tanto? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué haber estado 2000 años dispersos por el mundo? Cuando recién en 1948 la ONU, la Organización de Naciones Unidas, volvió a declarar nación a Israel. 1948. Casi 2000 años dispersos por el mundo. Cuando pensamos en Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos exterminados en los campos de concentración. Y son conmovedoras las historias y películas que podemos ver. Y fueron tratados peor que un animal. En las cámaras de gases, convertidos en jabón, etcétera, ¿no? Tremendo. Apilados como si fueran animales. 6 millones de judíos exterminados por Hitler. Porque verdaderamente la incredulidad, la dureza y la indiferencia tienen una consecuencia. La ira de Dios se desata sobre su pueblo y son dispersados hasta los confines de la tierra y vuelto hecho nación en 1948. ¿No es cierto? Ahora está en conflicto Israel en la actualidad con los palestinos, con este grupo terrorista, Hamas, ¿no saben? ¿Está bien? Y siempre está rodeado de enemigos Israel, pero es el pueblo de Dios. La dureza, las consecuencias del pueblo de Dios. Ahora, sigamos avanzando. Vamos a ver en esta oportunidad, en estos versículos posteriores, que el profundo amor de Pablo por los tesalonicenses lo vamos a ver del versículo 17 al versículo 20. En primer lugar, vamos a ver el propósito de Pablo. Recordemos que Pablo en este capítulo está abriendo su corazón como padre amoroso, que abre su corazón, muestra su sentimiento, su preocupación como padre espiritual de ellos. Y en el versículo 17 nos dice la palabra de Dios: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu,
estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Desde el momento que salió perseguido por los judíos y la oposición, él estuvo preocupado pensando volver a ver a sus hijos, que los amaba. ¿No es cierto? ¿Está bien? Deseaba verlos y lo expresa en el versículo 17. Separado de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu. Estábamos muy ansiosos y profundo deseo de ver vuestro rostro. Este es el corazón y el propósito de Pablo. Quería volver a ver a sus hijos, quería volver a compartir, quería volver a abrazar a cada uno de ellos, llorar con ellos, compartir un tiempo de amor, de comunión, porque fue separado, no voluntariamente, sino por medio de la persecución. Y el anhelo de Pablo era volver a reencontrarse con sus hijos. Y qué lindo, ¿no? Porque a veces uno escucha historias de padres que han desaparecido, papá varón, ¿no? Que se ha ido y ha abandonado al hijo. Y una de las disyuntivas y preguntas en lo profundo del corazón del hijo es: ¿por qué me abandonó mi papá? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué nunca preguntó? ¿Por qué nunca me mandó una carta? ¿Por qué no mostró ese interés? Es un dolor tremendo. Y Pablo le dice: mi deseo, mi anhelo, mi propósito, no veo el día que pueda volver a ver vuestros rostros. Estamos separados en persona, pero no en espíritu. Yo estoy conectado, yo los amo, yo oro por ustedes, por cada uno, y mi anhelo es volver a ver su rostro. Este es el propósito de Pablo. Pero vamos a ver el problema de Pablo. Porque uno tiene deseos, tiene metas, pero a veces ¿por qué no se cumplen? Miren lo que dice el versículo 18. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, escuchen bien, pero Satanás nos lo ha impedido. Lo vuelvo a leer. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Acá encontramos el problema para cumplir el propósito. ¿Cuál era el deseo de Pablo, Raquel? Verlos a ellos. Pero ¿cuál fue el problema que impidió Santo? Dice acá: Satanás nos lo ha impedido. Tremendo, ¿no? Tenemos un enemigo, dice Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo, un adversario que se opone para que no podamos cumplir los propósitos y planes de Dios. Y Pablo está reconociendo que el origen de su problema es la oposición ejercida por el mismo Satanás. Satanás significa adversario. ¿Sabías? ¿Qué significa Satanás? Un adversario. Y la palabra que utiliza Pablo nos lo ha impedido. La palabra en la versión 60 dice estorbo. Hemos sido estorbados. La palabra griega habla de cortar dentro. ¿Qué significa que ha sido estorbado? Cortar dentro significa impedir el paso a personas, inutilizando el camino, colocando un obstáculo. Esa es la idea de hemos sido estorbados por Satanás, el adversario. ¿Qué significa? Que hay alguien que te está
poniendo piedras, trampas en el camino, infranqueables para poder pasar. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una lucha espiritual. ¿Cuántas veces uno quiere venir a la iglesia y tenía el deseo y tenía las ganas y tenía la disposición y el tiempo? Te cae un pariente de no sé dónde y dice, ahora me tengo que quedar a atenderlo porque no me voy a ir a la iglesia, lo voy a dejar acá. Bueno, este domingo no voy, el otro. Siempre que hay un propósito de Dios, hay un adversario que se va a oponer para que no hagas lo que tenés que hacer. Tenemos que ser conscientes de la lucha espiritual. No ser fantásticos como algunos que reprenden al diablo. Te ordeno que salgas de esta comarca. ¿Quién sos, papá? Pablo, que era apóstol, dice, yo no pude llegar porque hay un adversario, Satanás, que se opone para que yo no pudiera cumplir mi propósito de ver a los tesalonicenses. Hay una guerra real, espiritual. El diablo no está en todos lados, pero hay dos posiciones que son igual de peligrosas. Una es la ignorancia de lo que es Satanás y la obra que él realiza. ¿Saben? ¿Y la otra cuál es? Y la otra es estar metido todo el día y creer que el diablo está en todo y que la culpa de todo lo que te pasa en tu vida es el diablo. ¿Viste? No, me quise levantar, pero el diablo no me dejó. Si escuchaste la alarma que te decía, levantate. La carne era, no confunda la carne con el diablo, ¿no? Y le echamos la culpa al diablo de todo. No. Pero hay cosas específicas que tenés que entender que impiden que vos realices la voluntad de Dios. Inclusive para poner a personas que son amigos tuyos. Cuando has tomado una decisión de hacer bien las cosas, te van a decir, vení, vamos a charlar. ¿Qué pasó? No. Vení, yo te voy a dar la solución. Tenés que estar preparado. El diablo es real. Pablo lo menciona y dice, el adversario, que significa la palabra Satanás, nos lo ha impedido. ¿Y cuántas veces? Más de una vez. Yo quise ir y no pude ir. ¿Cómo puede ser, Raquel, que un apóstol pueda ser estorbado por Satanás y no pueda llegar a cumplir su propósito? Lo dice la Escritura. No es un invento mío. Entonces, dijimos que la palabra estorbo, nos ha estorbado, está hablando de impedir el paso a personas inutilizando el camino, colocando obstáculos infranqueables al paso. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Romanos 15:22. Pablo en todas sus cartas prácticamente habla, porque es un hombre que está tan consagrado, tan comprometido y que puede ver la oposición claramente del diablo en su vida. Tienen allí Romanos capítulo 15, versículo 22. Otro deseo de Pablo de conocer a la iglesia de los romanos. Dice, por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Anotá la palabra muchas veces. Muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, estorbado. ¿Por qué? Porque el diablo estaba tratando de trabajar, estorbando el camino para que no llegue a cumplir el propósito divino. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Entonces, ahí está el adversario. También se utiliza la palabra en Gálatas 5:7.
Muchas veces uno tiene deseos, tiene ganas, tiene voluntad, hace una oración, hace un compromiso y después empieza a ver que empiezan a surgir cosas, ¿no? Esta palabra habla también estorbo en las dificultades en la vida cristiana. Lo menciona Pablo en Gálatas 5:7. Dice: mas vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió o estorbó obedecer a la verdad? Venían bien los Gálatas. Y algo, un adversario, vino a través de los judaizantes que se metieron en la iglesia a meter legalismo, a agregarle a la fe, a la salvación por gracia, las obras de la ley. Dejaron que los falsos maestros se introduzcan y dejaron la gracia de Dios y empezaron a vivir por la ley. Y quedaron en una iglesia legalista, arrancándose los ojos, compitiendo y dejaron de crecer. ¿Por qué? Dice Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Ese es tu enemigo y el mío. Hay un adversario que va a poner palos en la rueda, piedras en el camino, para que tú no llegues a cumplir los propósitos y los planes de Dios. No podemos ignorar que existe este enemigo invisible que se mueve con sus huestes de maldad, tratando de frenar que podamos cumplir los propósitos de Dios. ¿Quieren ver un ejemplo claro en la vida de Cristo? Vamos a ver un ejemplo en Mateo 16. A veces las personas que vos más querés, tus mejores amigos, sean creyentes igual, pueden convertirse en un instrumento del diablo para detener tu obediencia y compromiso con Cristo. Tenés que anotar eso y grabarlo en la mente. Tus propios amigos creyentes que vos apreciás, que te importa su opinión, que vos decís: mira, quiero hacer esto, ¿vos qué pensás? ¿No? Le pasó a Jesús, ¿sabía? Fíjate, vamos a Mateo 16. Mateo 16, versículo 21. Jesús va a hablar con los discípulos y le va a contar lo que le va a pasar. Dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Saben lo que está haciendo Cristo? Les está preparando y anticipando lo que va a pasar y que tiene que pasar. Porque Él, ¿a qué vino, Raquel, a la tierra? Jesús, ¿a qué vino? A morir por nuestros pecados. ¿Qué pasaba si no iba a la cruz, Raquel? ¿Un poquito mejor? Íbamos a ir al infierno. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pensás vos? Después que yo te cuento lo que va a pasar y lo que voy a hacer y lo que tengo que padecer y pagar el precio. Mira lo que dice: y tomándolo aparte Pedro, comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá.
¿Qué hace Pedro? Después de escuchar la declaración del plan y la voluntad de Dios que le está expresando, le dice, vení, yo te voy a ubicar un poco. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Esto nunca te pase. ¿Escuchaste bien? ¿Vamos a? Vamos a leerlo de vuelta. ¿Podés leerlo? 16:21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Está expresando la voluntad de Dios, para eso vino. Mirá lo que dice el versículo 22, léelo. Tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontece. ¿De quién venía esa voz? ¿Quién estaba utilizando a Pedro? Mirá lo que dice Jesús. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo lo llama Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Sabe cuál es la idea en el griego? Es quítate delante de mí, hombre satánico. En ese preciso instante, Pedro, que era su discípulo, le está diciendo que no haga lo que él le acaba de compartir, que era la voluntad del Padre que lo había enviado para ser crucificado, morir por nuestros pecados, ser sepultado, resucitar al tercer día y darnos salvación y vida eterna. Y se interpone, impide, es un estorbo, el mismo Pedro, y Jesucristo lo reprende y le dice, quítate delante de mí, hombre satánico. Eso es como trabaja el diablo. No solamente con los incrédulos, eso ya sabemos, pero a veces ese hermano, esa hermana que vos decís, me va a guiar bien, me va a decir la verdad. ¿Cómo utiliza el enemigo para estorbar y frenar el plan y el propósito de Dios a personas que amamos, estimamos y que consideramos muy importante su opinión, y ellos son un instrumento del mismo Satanás? A ese nivel trabaja el enemigo. Tú puedes entender como Pablo con claridad que Satanás, el adversario, es el que está impidiendo que a veces no puedas cumplir la voluntad de Dios, y muchas veces va a utilizar personas cercanas que amas, que van a ser un instrumento, y el diablo lo va a usar para entregarte, para desviarte, para destruirte. Y vos decís, qué grande, ¿cómo me quiere ayudar? No te quiere ayudar, te quiere sacar, te quiere mandar al muere. Él no puede robarnos la salvación, pero sí puede destruir nuestra vida como siervos y dejarnos anulados en cuanto al servicio para Él. Terminando con el último versículo de 1 Tesalonicenses, vimos el propósito de Pablo era ver sus rostros. Vimos el problema de Pablo. Claro, muchas veces quiso ir, pero dice que Satanás lo había estorbado. Pero por último, vamos a ver el premio de Pablo. Vimos el propósito de Pablo, quería verlos. El problema de Pablo, Satanás no lo dejó llegar más de una vez. Pero vamos a ver el premio de Pablo, porque una de las cosas que lo animaba a Pablo con respecto a los tesalonicenses es que él, viendo a ese grupo de hermanos y a esa iglesia naciente,
Él veía un premio que Dios le iba a dar a él. Y a cada uno de nosotros, si nosotros cumplimos lo que es el requisito para ganar esta corona, que la Biblia habla de que en el tribunal de Cristo vamos a recibir ciertos premios, y se menciona en el Nuevo Testamento 5 coronas, y una de esas es la que vamos a ver aquí, y Pablo lo menciona en el versículo, vamos a leer el versículo 19. Dice Pablo, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él estaba animado, alentado, porque esa iglesia naciente que estaba creciendo, cuando Jesús vuelva y Pablo esté en el tribunal de Cristo, le iba a dar la corona de gozo que se menciona acá. ¿Qué es la corona de gozo? La corona de gozo, ¿cuál es el requisito para ganar la corona de gozo? Esta corona es para los ganadores de almas. Ganadores de almas. Tú puedes ganar la corona de gozo. ¿Por qué? Por las almas que has salvado en la tierra. Imagínate tú cuando estás frente a Dios y Dios dice, a ver, Luis Barón, ponte de pie. Levántese en esta multitud. ¿Quién ha conocido a Cristo con Luis Barón? Para uno, ya otro. Oh. Levántense quien han recibido a Cristo con estos que han recibido a Cristo con Luis Barón. La multitud. Y ese debe ser nuestro anhelo. Por supuesto que tenemos que predicar el Evangelio, es una obligación. Pero también Dios quiere alentarnos, dándonos un estímulo de una recompensa que es la corona de gozo para los ganadores de alma. No tienes que ser un evangelista, no tienes que hacerlo desde el púlpito, lo puedes hacer en forma personal, lo puedes hacer con niños, con jóvenes, con adultos, con mayores. Ganar almas, porque Pablo estaba anticipando a través de ellos la corona de gozo que Dios le iba a dar en el tribunal de Cristo. Qué hermoso es poder ver y proyectar el premio que Dios va a darte un día cuando estemos cara a cara. Ahora, cuando Dios nos dé un premio, ojalá mi anhelo personal es ganar esta corona. Ganar esta corona por ganar almas, muchas almas para Cristo. Pero la corona no es para una exaltación en el cielo, decir, mira Raquel, qué corona tengo, mirá, esta me la gané yo. El propósito de la corona que Dios te dará en el tribunal de Cristo no es para tu exaltación y orgullo personal, es para entregarla en el momento de la adoración de la iglesia a Cristo, porque todo es por Él, para Él, por medio de Él. Y vamos a leer el pasaje final en Apocalipsis 4:10, donde se menciona ese evento futuro, donde la iglesia, allí estaremos todos nosotros los que somos de Él, representada la iglesia en los 24 ancianos, nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4:10, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo,
Fíjense lo que dice, echan sus coronas. ¿La corona de quién? ¿De quién es? La corona es tuya porque vos te la ganaste. Pero el propósito de la corona que vos te ganaste, ese va a ser tu regalo en la adoración cuando estemos cara a cara en el cielo con Cristo. Es como ir a un cumpleaños y no llevar ningún regalo, ¿no es cierto? Así que qué feo, ¿no? Cuando no le compré nada. No llevé nada. Yo te voy a invitar igual, podés comer, pero no tenés premio. Fíjate lo que dice el versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mientras está la adoración en la postrarse y en entregar tu corona a los pies de aquel que es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, porque Él creó todo y por Él existen, y tú puedas decir, Señor, esta corona de gozo, estas almas que gané mientras estuve en la tierra, son para ti. Esta es mi adoración. Y que tu hermano pueda ser desafiado, como yo, esta noche, a poder no entrar a la eternidad con manos vacías, sino poder llevar una corona, como Pablo podía ver la iglesia de los tesalonicenses, la corona de gozo, para un día echarla en adoración a los pies de Jesús.